esta situación que se está viendo cada vez más de reinfectados o repositivos. No sabemos bien de qué se trata, pero son casos de gente que se ha contagiado de COVID y que después de tener el alta, a los pocos días, o sea, en un transcurso de 30 o 40 días, vuelve a tener una positividad. Entonces empiezan a hablar de los casos de repositivos y queremos saber qué es esto y cuándo sé si soy un repositivo, si es que me recontagié y por qué me volvió a pasar en tan poco tiempo. ¿Fui descuidada o es mi organismo ya un poco más, lo tiene como más abierto a la posibilidad del contagio? Bueno, claro, esto, si es una reinfección o si es una claro, recidiva. Claro, por eso eso es lo que tenemos que hoy vamos a intentar entender y para eso estamos ya en comunicación con Gabriela Piovano, que es infectóloga y que nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, por favor, a vos por atendernos, porque la verdad es que surge esta duda. Primero se destacó un caso, una chica influencer que contaba su historia: en 40 días me contagié 2 veces y se vivió como un hecho aislado, un caso particular, pero después se dieron otros. Entonces ahora ya se plantea qué es lo que está pasando, qué es esto de la repositividad. Bueno, lo que pasa es que vos tenés dentro de las posibilidades las reinfecciones en primer lugar, porque la inmunidad que vos hacés no es efectiva para evitar una infección por una variante que cambia, digamos, su forma, ¿no? Esto ahí es el fenómeno un poco de la influenza, ¿no es cierto? Que todos los años nos tenemos que volver a vacunar porque la mutación del virus es tan grande que ya nuestra inmunología no lo reconoce. Y digamos que con el coronavirus están dadas todas las posibilidades porque es la primera vez, aún así todo, que nos estamos encontrando con esta especie. Y obviamente, fíjate cómo ya en la primera ola hubo casos de reinfección. Sí. Y obviamente ahora, por ejemplo, nosotros con la variante Omicron estamos viendo una infección masiva, ¿no? Porque realmente su capacidad de propagación es tan grande que en el término de 25 o 30 días prácticamente toda la población va a tener contacto con el virus y muchos se van a reinfectar. Entonces, bueno, yo creo que después si es una reinfección o es una reactivación, cuestión de que hay que investigar, entonces ahí sí, la genética de los dos virus, como para poder realmente saber si, o sea, yo no he leído nada sobre reactivación, pero bueno, lo mismo, con tantas infecciones puede suceder, bueno, no sé, no está descrito, no da la sensación de que el virus se comporte de esa forma, pero realmente para poder saber si es un nuevo virus, deberíamos tener entonces la conformación genética del primero y compararlo, ¿no es cierto?, con la segunda muestra, porque por ahí obviamente lo más seguro es que sea un nuevo virus. Por eso también la situación de que es tan difícil pensar en controlarlo solamente a fuerza de vacunarnos y no de realmente cortar la cadena de transmisión, ¿no es cierto? Claro, es importante tener esto claro porque mucha gente que se ha infectado se relaja después frente a esta recomendación de vacunarse después de 3 meses porque en realidad tu sistema inmunológico está más fuerte y demás. Y tal vez ahí hay como un relax de la gente de decir, bueno, acabo de salir, no me la voy a agarrar de nuevo. Y tal vez ahí se confunde, es cuando más tenemos que cuidarnos también. Exactamente, porque en estos casos de reinfección tenemos tanto la posibilidad, o sea, se ha descrito que la segunda infección es más benigna, o sea, con menos síntomas, pero también se han descrito casos donde la segunda infección fue, digamos, de peor evolución. Porque recordemos que todo esto depende de los fenómenos inmunológicos también que se desatan, ¿no es cierto?, a través del contagio, porque el virus al atacar determinadas células, la liberación de sustancias a partir de esto produce inflamación, a su vez esto produce que esa inflamación
haga un reconocimiento cruzado. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, lo que es el COVID crónico, ¿no? O sea, o Claro, long COVID. El cuadro que va a durar el tiempo que duren esos fenómenos inmunológicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es lo que hay que entender, que entonces cuando digo, vos fíjate que, por ejemplo, con esta variante prácticamente entre lo que fue el brote, el tercer brote, ¿no? Arrancó con la variante Delta y termina con la variante Omicron. Quiere decir que esto es como un gran test que se ha hecho cada uno de los argentinos, o que se va a hacer cada argentino, de qué relación va a tener entonces con este virus. Y en ese sentido entonces la preocupación es porque si bien la mayoría va a tener una relación prácticamente amistosa, vamos a decir, con mucha baja posibilidad de mala evolución, desgraciadamente no es cero este número, sobre todo en los no vacunados, ¿no es cierto? Que tienen 35 más o menos veces más de posibilidades de evolucionar de forma grave en relación a si estuvieran vacunados. Entonces, en ese aspecto, es como un test que se nos va a someter en muy poco tiempo, y ahí es el problema de otra vez saturar el sistema, ¿no? Bueno, es que de hecho hemos visto en la última semana cómo ha crecido la cantidad de terapias intensivas que fueron ocupadas, y en su mayoría distintos infectólogos remarcaron que tiene que ver con gente que no ha recibido ninguna vacuna. Claro, o sea que mucha gente no ha accedido, y lamentablemente tampoco, desgraciadamente, toda esta, digamos, esta corriente de desprestigio, ¿no? Por ahí en Argentina no hay tanto antivacunismo en general como nos pasa en Europa, ¿no? O en la propia Rusia, por ejemplo, que tienen, fabrican ellos vacunas y su población realmente es muy reacia, y esto es por todo un discurso, desgraciadamente, que se ha instalado a lo largo de los años, que imagínate, o sea, yo entiendo que es terrible porque si justamente esos países tienen hoy una problemática, cuando pasó tanto tiempo y cuando se han vacunado, es porque justamente tienen una alta incidencia de gente que no se ha querido vacunar. Y en Argentina, si bien es mucho menos, se hace un número importante en lo concreto, ¿no es cierto? Por eso un muy bajo porcentaje, pero cuando vos hablas de millones de personas, se te hacen miles de personas. Y nuestra mayor preocupación en este sector es el de los chicos menores de 16 años, donde realmente ha habido mucha confusión en relación a la Sinopharm, ¿no es cierto? Que fue la vacuna aprobada para los chicos, y bueno, y ahora se aprobó también la vacuna Pfizer, porque es muy importante vacunar a los chicos, ¿no? O sea, lamentablemente también ahí perdimos mucho tiempo con colegas que han llegado a afirmar categóricamente que no pasaba nada, y desgraciadamente han muerto miles de chicos, ¿no? En Argentina ya a esta altura por el coronavirus. Entonces, una lástima que esto siguiera pasando. Y bueno, por suerte vemos que la cola, ¿no? de la primera vez para los jóvenes se está cada día haciendo más larga. Así que por suerte esperamos que estén protegidos. ¿Vamos camino con esta variante Omicron a la inmunidad de rebaño que se está queriendo obtener desde que comenzó la pandemia? Digo, porque realmente es exponencial la cantidad de casos que están aumentando en lo cotidiano, como se ve. Por supuesto, o sea, vos vas a tener, por ejemplo, de 45 millones de personas, que la mayoría, digamos, en esta tercera ola tomaron contacto con alguna de estas dos, sobre todo. Bueno, hubo al principio de la ola otras variantes, ¿no es cierto?, donde primero hubo un predominio, digamos, de diferentes variantes, ninguna de interés, ninguna que nos haya dicho, bueno, está esta, pero sí llegó la variante Delta, y al poco tiempo llegó la variante Omicron. El hecho de que nosotros, por ejemplo, infectemos y tomemos contacto y estemos vacunados, ¿no es cierto?, con un número yendo al 75% de la población,
lo que te va a pasar ahí es que obviamente cada vez los casos van a ser menos, porque ya toda la gente, o su mayoría, está infectada. Entonces los que no estén infectados, digamos, y que se infectan cada vez son menos. Pero prácticamente vas a infectar, o se va a infectar, el 100% de la población. Sí. Obviamente eso nos da la esperanza de decir, bueno, si todos tuvimos la misma variante y todos nos relacionamos con esta variante, vamos a elaborar colectivamente defensas que en principio podemos decir que nos van a servir para esta misma variante, por lo que estábamos hablando cuando empezamos la conversación. Claro. O sea, si en la comunidad sigue girando y varía, digamos, empezamos de variaciones que escapan a la inmunidad, como pasó con la Omicron, bueno, lamentablemente seguimos en riesgo de volver a hacer una ola. Lo que pasa que ahí de lo que va a depender mucho es, obviamente, sobre todo, ahí volvemos de nuevo, a que la población argentina, una vez pasado todo esto, no viaje a los lugares donde circulan nuevas variantes, vuelva y no se haga un control, digamos, sobre todo de autocuarentenamiento, ¿no? O sea, eso sería, digamos, lo inteligente, porque si no vos, digamos, por lo menos en el modelo hipotético, puede volver a ingresar. Por eso la preocupación que tiene Europa con respecto a África, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué tan lejos estamos de incorporar este virus como una enfermedad más viral del invierno, ¿no? Esto de estamos vacunados, la cepa viene más leve, los síntomas son un resfriado. ¿Estamos lejos de empezar a ver la luz, de salir de esta pandemia e incorporarlo como un virus más de invierno, por ejemplo? Bueno, en este modelo que estamos charlando, con mucha fe, obviamente, este brote que va a terminar antes de febrero. El asunto es qué nos va a dejar. Claro. Por lo que estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, puede ser que nosotros pasemos esto, lo pasemos bien, pero que también tengamos una fuerte, digamos, una cantidad de personas que lamentablemente van a estar mal y que algunos van a fallecer. Entonces es un poco a costa de eso. Sí, seguro. Y en ese sentido, bueno, parecería que en realidad ya a partir de febrero podríamos tener, bueno, habíamos cursado el brote con la inmunidad de rebaño, lo cual nos puede dar esta posibilidad. Pero volvemos al punto, o sea, desgraciadamente, si yo volviera a tener una variante que escapa lo suficiente inmunológicamente como para volver a ocasionar una enfermedad grave, bueno, vamos a empezar de nuevo. Por eso lo que te digo la verdad, inclusive cuando hablamos de una endemia y muchos colegas se apuran a decir, porque parece como ahora que va a ser una palabra mágica, ¿viste? Pero el tema es que la endemia sigue matando igual a miles de personas. Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud dijo, ser endémico no es una solución, porque igual vas a hablar, primero porque ponele que Argentina logre esa categoría, no sabemos a costa de cuánta gente se puede morir por año, y volvemos al punto, si nosotros no asistimos al África y seguimos el intercambio también con África, bueno, en tu modelo puede volver a suceder todo esto. Por eso a mí, te digo la verdad, yo un poco trato de que pensemos si no podríamos cerrar el mundo 21 días de forma limitada, ¿no es cierto? Porque yo entiendo, 21 días, pero 21 días, ¿viste? Son 19, 18, 17, ¿viste? Y sacarnos de encima la circulación comunitaria mundial. Porque en la medida que no se entienda que un país no asiste, digamos, un país con determinado nivel adquisitivo, que puede tener un nivel de vacunas, pero por ejemplo tiene el problema de que la gente no se quiere vacunar, y a su vez seguimos haciendo un intercambio comercial, vas a seguir girando esto y la verdad que se va transformando solamente en un negocio de las farmacéuticas. Entonces ahí es donde por ahí hubiese sido y todavía es más conveniente asistir al mundo en vacunar y en poder encerrar un poco la circulación del virus que transformarlo en una endemia y ya te digo, es solamente un negocio de la farmacéutica. Claro, Gabriela, vos hablabas de la gente que no se quiere vacunar, ¿viste? Ahora en los últimos días empezaron a buscarse los grises dentro de la ley y empieza ya a hablarse en un sector político, en otro,
y se ha encontrado un artículo que dice que las vacunas dentro del calendario de vacunación nacional que tienen que asistir a las emergencias y a los grupos de riesgo pueden ser obligatorias. ¿Vos cómo ves esto? Mira, el tema es que vos podés hacer obligatorio, pero para los grupos de riesgo, con lo cual lamentablemente hay un montón de personas jóvenes, menores generalmente de 40 años, como los chicos también, que por ahí no los considerarías en riesgo. O sea, los chicos sería, entre comillas, vacunarlos obligatorios por el tema de ir a la escuela, ¿no? Como hoy por hoy la vacunación es obligatoria. Sí. Lo que yo creo, como bien señalaste, que lamentablemente acá hemos quedado atrapados en manejos políticos partidarios, sectoriales, en vez de priorizar realmente la salud de la gente. Y entonces me parece que va a haber un momento que si se habla de la obligatoriedad, enseguida van a salir otro grupo a reclamar que no lo sea. Y acá en realidad no se trata de que sea obligatorio o no. Yo creo que la clave está en entender que se intenta proteger, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del pase sanitario y siempre se encara con la idea de castigo, ¿no? O sea, de que estamos enojados y no queremos que el no vacunado circule porque para nosotros es un problema. Yo diría que al revés. Yo diría que para la persona no vacunada, circular es un problema porque tiene más chances de estar enferma grave que si se hubiera vacunado. Entonces yo lo tengo que cuidar. No estoy en contra ni enojada. No, estoy preocupada. Estoy preocupada porque es gente joven que, aunque no tenga factor de riesgo, está descrito que muchos, y los hemos visto desgraciadamente, enfermar gravemente y fallecer. Entonces, esto es un poco, bueno, como decíamos hoy, cuando vos ves la lista, ¿no?, de personas vacunadas o no vacunadas que tenés en terapia, la proporción te da muy claro a favor de que el que se vacunó no se enfermó gravemente. Entonces, en ese punto creo que es lo que más tendríamos que por ahí seguir haciendo hincapié y insistir, por supuesto, todo el tiempo con eso, demostrando con ese ejemplo. Doctora Gabriela Piovano, le agradecemos muchísimo esta conversación. Queríamos aclarar un poco esto de la reinfección, cómo se daba y de qué se trataba, y quedó clarísimo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y me quería pasar un chivito. Sí, por favor. Si me dejás. Participé de una propuesta de una productora que se llama Soy Leyenda, en un ciclo que se llama Esta Soy Yo, donde somos 25 mujeres contando nuestras historias en YouTube, en una página que se llama Esta Soy Yo. Ahí también tienen a Eleonora Casano, tienen a Mariana Carabajal, tienen a unas chicas influencers, un montón de mujeres, 25. Y ahí está la doctora Piovano, así que son 10 minutitos cada capítulo. Lo buscamos en YouTube como Esta Soy Yo y buscamos su capítulo. Muchísimas gracias. Para conocerte un poco más. Gracias a usted. Seguramente tu trabajo también, que debe ser muy interesante. Y el de las demás mujeres, digo que son muy interesantes, porque cada una de ellas tiene, digamos, un recorrido y una mirada que nos amplía. Mira, el gato me está por atacar. Amplía no solo nuestro conocimiento de esa persona, ¿no?, sino a través de ella, de determinadas cuestiones que suceden, ¿no?, y ese compromiso de todas. Así que las invito, la van a pasar bien. Tomamos la invitación, lo vamos a buscar y también lo recomendamos. Entonces, muchísimas gracias. Hasta la próxima.